Y cuéntame, ¿te gustaría descubrir cuáles son los reales y verdaderos hábitos? ¿Y cuál es el principal hábito que deberías cultivar para transformarte en el mejor inversionista? Quédate aquí porque en el episodio número 107 de Inversapiens te vamos a explicar por qué el hábito que tenemos cubierto es el hábito más importante para ti. Hola amigos de Inversiones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de finanzas personales e inversiones que tiene como propósito ayudarte a que mejores tu relación con el dinero y que con eso puedas vivir una vida más tranquila, haciendo más de lo que te gusta y aprovechando también el tiempo con tus seres queridos. Ese es nuestro propósito y tratamos de cumplirlo toda la semana. Por eso grabamos el podcast. Antes de empezar con el capítulo, que este comienzo se viene un poco diferente, un poco nomás, no voy a generar demasiada expectativa, pero sí se viene un poco distinto. Pero antes recuerda que el lunes partimos con el entrenamiento de libertad financiera y probablemente este capítulo sale el viernes anterior a ese lunes, por lo tanto, si estás escuchando, tienes 2 días para poder inscribirte en un entrenamiento que es muy sólido para armar un plan financiero de largo plazo, y no solo para eso, sino que también para ponerte metas concretas, saludables, inteligentes, alcanzables para el 2022. Yo les digo, yo llevo haciendo esto ya 3 años y el cambio que ha tenido en mí es increíble, también en las personas, en mis seres queridos. También he visto que Nico lo hace y también he visto los avances que ha tenido. Así que todos invitadísimos a ser parte del entrenamiento de libertad financiera versión 2021. ¿Cómo estamos, Nicolás? Bien, muy contento porque ya está terminando el año 2021 y ha sido un tremendo año para el proyecto. Estamos muy contentos porque cada vez nos acompaña más gente y no solamente el número, sino que la calidad que tenemos dentro del podcast, de la comunidad en Telegram, de la comunidad en Instagram, de la comunidad de Spotify, de Apple Podcast, es buenísima. Nos escriben, nos dan ganas de seguir trabajando y bajando contenido, nos dan ganas de estar junto a ustedes interpretando lo que está pasando hoy día en los mercados financieros y en la sociedad y tratar de entregar una opinión que les permita tomar buenas decisiones que tienen que ver no con obtener rentabilidad, por cierto, sino que buenas relaciones que les permita tener satisfacción financiera, bienestar financiero, financial well-being. Es esta sensación que uno cuando se toca acá el estómago y dice, estoy haciendo lo correcto, estoy bien, estoy contento con los resultados. Bueno, así que ese es el compromiso que tenemos durante el 2022, que ya se avecina. Estamos trabajando fuerte en la planificación del año que viene, pero sí o sí, Inversapiens sigue con ustedes ahí el 2022 firme frente al cañón. Y el lunes comienza el último entrenamiento de Inversapiens llamado Libertad Financiera, el ícono, el book insignia de este programa, en donde más de 200 personas ya lo han vivido y resulta. Es un método probado, comprobado y realmente es probablemente, Carlos lo dice muy bien, el entrenamiento más transformacional que tiene este programa. Así que estamos muy contentos de ya estar armando la comunidad, la nueva comunidad Libertad Financiera 2021. Ya hay más de 40 personas que ya están dentro de la comunidad, están compartiendo. Les mandamos un tremendo abrazo a través del podcast. Y los que todavía están ahí decidiéndose pueden ir a www.inversapiens.com/libertad-financiera y ahí van a ver toda la descripción y cómo entrar a participar en este entrenamiento que va a durar todo diciembre. Así que nada más que eso, muy contento. Y nada, Carlos, vamos entonces al episodio central de hoy día. Sí, yo dije que íbamos a partir un poco diferente porque el capítulo de hoy trata de que la proactividad es el hábito más importante que puede tener un inversionista. Entonces, cuando acordamos que íbamos a hacer este capítulo hoy día, que para mí es muy importante, decidí ir al confiable y gran libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y el primer hábito que tiene él es la proactividad. De los 7 hábitos, el primero es la proactividad. Y les quiero leer un párrafo que a mí, yo me lo leí y creo que cuando me leí el párrafo me lo debo haber leído unas 50 veces, porque lo encontré demasiado importante, real.
encontré que era algo que quizá no está tan, no está está infravalorado la proactividad, pero es, para mí, el hábito más importante. Y el párrafo dice así: si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de los diccionarios. No significa solo tomar la iniciativa, significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestra propia vida. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y viene el minuto de silencio porque hay que dejar reflexionando con ese párrafo, que es tremendo lo que dice Stephen Covey. Sí. Sí, mira, a mí me pasa la proactividad, como dice el gran Stephen Covey, pareciera estar en todos los textos. Y probablemente sí, en muchos textos existe, sobre todo en los textos de liderazgo. Sin embargo, es suficientemente invisible como para que le dediquemos un capítulo entero, porque no es tan obvio el tema de la proactividad y muchas veces la gente malentiende el concepto de proactividad. Entonces está bueno que lo pongamos sobre la mesa, lo abramos y expliquemos qué puede ganar un inversionista siendo proactivo y qué le puede pasar, qué riesgos corre un inversionista que no es proactivo. Entonces, vale la pena. Yo sé que el que nos está escuchando, a muchos les gusta este tema más desde la psicología y los hábitos. Hay otros que son más técnicos y que les gusta la rentabilidad y los instrumentos y ir al grano y obtener respuestas de los mercados financieros. Pero le diría a los segundos que se queden en el episodio, lo escuchen, porque vale la pena, de todas maneras, entender perfectamente qué significa la proactividad y cómo empezar a entrenar, cómo empezar a generar ese hábito de la proactividad para un inversionista, ¿vale? Sí, la proactividad para mí es tener la capacidad de elegir cómo reaccionar frente a las cosas que pasan. No es tan obvio, ¿eh? Y está muy relacionado con las finanzas, porque de hecho el profesor Kahneman, Daniel Kahneman, que siempre lo sacamos a colación, que es un psicólogo economista conductual, se ganó el Nobel, by the way, el 2001, del Nobel de Economía, y que ha sido el padre de varios especialistas en finanzas conductuales, así que esto tiene mucho que ver con finanzas. Aun cuando a veces estamos medio acostumbrados a poner en compartimientos separados las cosas muchas veces están muy relacionadas entre ellas, y en este caso la proactividad es el hábito de elegir lo que me pasa con lo que pasa. Entonces, lo que dice Daniel Kahneman es que nosotros estamos más o menos programados, estamos medios acostumbrados a ser más bien reactivos. O sea, nuestra forma de reaccionar es de piloto automática. Y la forma de piloto automático, que es el sistema 1, ¿cierto? El sistema rápido que habla Daniel Kahneman, tiene que ver con hacer una reacción no consciente frente a algo que pasa. ¿Y cuál es la reacción no consciente más común en esta sociedad hoy día, en los tiempos que vivimos? Tiene que ver con ser reactivos, o sea, con echarle la culpa al camino, con echarle la culpa al empedrado, con echarle la culpa a la pareja, a los hijos, al jefe, a la pega, o incluso a la familia, o incluso a mi historia, o incluso a la genética. Claro. Sin darnos cuenta, muchas veces cuando las cosas no nos salen bien, empezamos a decir que en realidad fue culpa del contexto, tuve mala suerte, fue culpa del contexto, fue injusto y lo que sea, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Es que primero hay un problema a nivel táctico y uno a nivel estratégico, ¿ya? A nivel táctico, la pasamos mal. O sea, en el fondo, elegimos sufrir. Cuando nos pasan cosas malas, tendemos a decir, al ser reactivos, tendemos a quejarnos y a sentirnos tratados de forma injusta, o sentimos miedo porque quizás esto que está pasando nos va a quitar algo y eso nos da miedo porque nos da miedo perder. O incluso si nos quita algo, esto que pasa, nos sentimos con rabia, con enojo o con tristeza porque perdimos algo que nos importa. Y esas sensaciones, que son normales, son emociones normales del ser humano, nos hacen pasarla mal en la vida. Y la vida es una
el tiempo no se recupera y en el fondo estamos inconscientemente tomando la decisión de sufrir. Y eso es un problema táctico del día a día. Y también hay un tema estratégico importante que tiene que ver con que hay un efecto que se llama self-attribution o autoatribución, que es muy peligrosa para los inversionistas, porque los inversionistas que sufren de esa autoatribución tienden a ser más sobreconfiados y por lo tanto son más descuidados con su dinero y con su inversión. ¿Qué es lo que significa la autoatribución? Es cada vez que me va bien, ser reactivo y decir, ah, es que depende de mí. O sea, en el fondo es porque yo soy bueno, soy talentoso, soy inteligente, pero cuando me va mal, Es le culpa echo de la los demás. culpa a los demás, o al empedrado, a la situación, o lo que sea. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Eso empieza a generar una sobreconfianza, se llama overconfidence. Ay, está muy, muy investigado. Y esa sobreconfianza está científicamente demostrado. De hecho, con Jaime tenemos varios papers en donde demostramos que cuando existe sobreconfianza en los inversionistas tienden a ser más descuidados al momento de tomar decisiones. O sea, piensan menos, son más rápidos pero más descuidados y toman significativamente malas decisiones. O sea, rotan demasiado la cartera, se endeudan demasiado, probablemente gastan más de lo que deberían gastar, etcétera, etcétera. Se vuelven sobreconfiados porque dicen que ellos tienen la capacidad para resolver cualquier problema que tengan en el futuro. ¿Ya? Porque se acostumbran a que cuando les pasan cosas buenas es por su talento y cuando les pasan cosas malas es por culpa del resto. Sí. Entonces, tiene ese primer problema estratégico. Y el segundo problema estratégico es que generalmente las personas que son sobreconfiadas tienden a tener un mindset, un paradigma mental se llama fixed mindset, es como una mentalidad fija. ¿Qué es lo que significa una mentalidad fija? Significa que tienden a creer que son talentosos, pero ese talento es más bien fijo, o sea, que siempre han sido inteligentes y talentosos. Y eso también está implicando inconscientemente que hacia adelante ellos creen que van a tener el mismo talento y la misma inteligencia, por lo tanto se descuidan más y no aprenden. En cambio, Yo creo que eso me pasaba a mí. los que tienen menos sobreconfianza tendemos a pensar más en grow mindset, que se llama. El grow mindset es una mentalidad de crecimiento, es decir, mira, no es que sea malo o que no tenga talento, sin embargo, puedo seguir aprendiendo otras cosas y siendo mejor en las cosas que incluso ya soy bueno. Entonces estamos mucho más abiertos a aprender de las cosas que van pasando en la vida, ya sean buenas o malas. O sea, nos volvemos proactivos. ¿Qué es lo que significa la proactividad? Significa elegir cómo reaccionar de una forma que esa elección sea la elección más útil en ese minuto. Entonces, si es que me va mal, yo elijo cómo reaccionar y voy a reaccionar de una forma, primero voy a decir, me voy a hacer cargo, o sea, voy a decir, mira, efectivamente me fue mal, algo hice mal, voy a buscar proactivamente qué fue y voy a tratar de aprender y mejorar para poder ser una mejor versión de mí mismo, de tal manera de que cuando me vuelva a enfrentar a este desafío en el futuro, tenga mejores herramientas para hacerlo. Sí, y también tiene también lo que tú decís, esto de que el lenguaje construye realidades. Otra manera de poder construir nuevas realidades es salir de cegueras cognitivas, es decir, aprendiendo cosas. Y me gustaría también meter un concepto que también habla Stephen Covey en el libro y que si no lo has escuchado o si lo has escuchado nos va a servir para repasarlo porque este concepto también te puede ayudar a cambiar tu interpretación de que la proactividad la puedes desarrollar. Y es el concepto, Nico, del círculo de preocupación y el círculo de influencia. Y tiene relación con lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y esto de que, y lo veo, yo me gusta mencionarlo porque lo veo demasiado en el grupo de Telegram de Inversapiens, ahí en la comunidad, cómo se habla, por ejemplo, de las elecciones acá en Chile y del impacto que van a tener en nuestros bolsillos, en nuestra economía, en nuestras finanzas personales. Eh, o bueno, cualquier otra cosa que no depende de nosotros, pero sí nos genera preocupación. Todas esas cosas están en el círculo de preocupación. ¿Ya? Por ejemplo, que mañana va a llover o no. O sea, no tenemos ninguna capacidad de poder influir en si mañana llueve o no, o la próxima semana llueve o no.
tenemos muy poquita capacidad de influir en las elecciones que vienen ahora en Chile. O sea, dale, podemos convencer a un par de amigos, podemos ir a votar, pero no podemos mover demasiado la aguja en saber quién va a ser el próximo presidente. Tampoco podemos mover la aguja en demasiado, por ejemplo, en cuánto van a ser los datos de empleo o de inflación o de crecimiento que va a tener Chile o el país en el que yo vivo. Entonces, todas esas cosas en las que me preocupan, pero en las que no tengo mucha influencia, van a entrar en el círculo de preocupación. Y Exacto, mira. después, déjame Dale terminar nomás, la idea, Nico. Y dale después está nomás. el círculo de influencia, que es un subconjunto del círculo de preocupación. Y acá entran todas las cosas, Nico, en las que yo y mis actos generan un impacto completo en el resultado de este tipo de cosas. Por ejemplo, algo que está en mi círculo de influencia es poder yo hacer un presupuesto y eliminar mis gastos. Eso depende 100% de mí, no depende del presidente, no depende de la economía, no depende del desempleo, depende 100% de mí. Por lo tanto, entra a mi círculo de influencia. Entonces, y con esto termino, Nico, lo que dice Stephen Covey es que debemos agrandar nuestro círculo de influencia y dejar de preocuparnos por el círculo de preocupación. No que no nos importe, o sea, es súper importante el presidente que va a salir en Chile, por ejemplo. También es importante las cifras de empleo o las cifras de crecimiento, de inflación. Son importantes y ojalá tenemos que estar al tanto, pero dice que no nos tenemos que preocupar al punto de que nos angustien o nos desesperen, porque no dependen de nosotros. Por el contrario, tenemos que agrandar nuestro círculo de influencia, entender cuáles son esas cosas que el resultado dependen 100% de nosotros y que nos podemos poner a hacer ahora y que van a generar un impacto súper importante y rotundo en nuestras vidas a favor, o sea, van a mejorar nuestra calidad de vida. Exacto, sí. Nuevamente. Estar preocupado del círculo de preocupación no es lo recomendable, sobre todo si es en exceso, pero pasa algo muy lindo cuando uno se empieza a ocupar del círculo de influencia. Y es que cuando uno empieza a introducir el hábito de la proactividad y lo hace suyo y empieza a hacer estas cosas que no tiene por qué hacer, pero si la hace le va a generar valor, en el largo plazo empieza a pasar que uno se vuelve, a mí me gusta el concepto que tú tenés, antifrágil a los eventos del círculo de preocupación. ¿A qué me refiero? Y voy a ir a un ejemplo, pero Nico, nosotros nos empezamos a juntar el 2018 por proactividad, por ganas, porque teníamos ideas financieras, ideas locas de querer ayudar a los demás. Nos pusimos a grabar un podcast desde la proactividad, desde las ganas, obviamente que con miedo, con inseguridades, pero con proactividad. ¿Y qué pasó? Y con este ejemplo quiero, valga la redundancia, ejemplificar lo que está diciendo Nico de que nos volvemos más fuertes a eventos del círculo de preocupación. Cuando vino la pandemia, con Nico vimos una oportunidad, porque no habíamos hecho nunca un streaming, hicimos un streaming y nos forzamos a vender por primera vez un curso, porque llevábamos un año haciendo el podcast, pero nunca habíamos vendido un curso y no teníamos un curso hecho. Intentamos hacer un curso, me acuerdo, nos estábamos demorando porque no era tan fácil, y cuando dijimos viene el coronavirus, la gente nos tuvieron que encerrar por las cuarentenas, dijimos, bueno, aprovechemos las instancias digitales y obliguémonos a hacer un curso. Y vendimos el primer curso con un bosquejo de las ideas, ¿cierto? Que fue el primer Libertad Financiera. Teníamos las unidades, pero no teníamos el contenido hecho. Sabíamos de qué se iban a tratar el curso cada semana, pero no teníamos las PPT, los Excel, etc. Y nos forzamos, después de ese primer webinar que hicimos, que fue la primera vez que vendimos, nos forzamos a hacer el primer entrenamiento. Entonces, fíjense cómo la proactividad de años anteriores, porque con Nico nos juntamos porque quisimos, obviamente hacer cosas que nos gustan, lanzamos el podcast, nos juntamos una vez a la semana como por 40 semanas sin haber hecho ninguna venta, por ganas, por propósito, y cuando vino un evento del círculo de preocupación en el que no tenemos nada que ver, como que nos metan a las casas por cuarentenas por una pandemia mundial, nosotros estábamos preparados para poder aprovechar esa pandemia y crecer y fortalecernos y tener más fuentes de ingreso,
Por lo tanto, la proactividad de años anteriores nos llevó a hoy día estar más preparados. Exactamente, bueno, y lo que está pasando es lo mismo, ¿ah? Si tienen miedo a la incertidumbre política, aprovechen, po, aprovechen ese miedo y transfórmenlo en mejor versión de ustedes mismos. O sea, gasten menos ahora para esta Navidad. Hablen con su círculo cercano y díganle, ¿saben qué? Para esta Navidad les quiero regalar una rica comida y un momento así exquisito, rico, y no quiero, no quiero gastar, no porque no quiera gastar, no porque no los quiera, sino que porque siento que podemos hacer una Navidad diferente, que no solamente ayude a mis finanzas, sino que es un impacto hasta para el planeta. Pueden empezar a llevar un presupuesto, pueden empezar a controlar el presupuesto, pueden empezar a aprender cómo pueden invertir mejor en una situación de alta incertidumbre política, de alta polarización política. Pueden hacer todas esas cosas, al menos eso. Y se van a fijar entonces de que de a poco van a empezar a generar esta proactividad, que es una interpretación de oportunidad frente a cosas que le están dando problemas. Así que ya saben, ya saben, de todas maneras, la proactividad es un hábito que deberíamos cultivar. Está bueno que se escuchen este episodio, que lo vamos a dejar un poquito más corto para que lo puedan escuchar varias veces y pregúntense, siempre antes de que empiecen a sufrir, repitan estas palabras como un mantra. No es lo que pasa, sino que es lo que me pasa con lo que pasa. Y cómo puedo reinterpretar lo que está pasando para empezar a sentirme en una posición mejor, en una posición de motivación, en una posición de crecimiento, en una motivación de aprendizaje. Y si empiezan a repetir eso cada vez que pelean con la pareja o con el hijo o con la señora o con el jefe, o cuando les pasa algo, cuando pierden plata, cuando alguien les roba plata, cuando de repente compran algo y se sienten mal por haberlo comprado, etcétera, cada vez que les pasen todas esas cosas, o incluso cuando vean el debate y escuchen hablar al que no les gusta y les hierva la sangre, respiren hondo, acuérdense de mí y digan, no es lo que está diciendo él, es lo que me está pasando a mí con lo que está diciendo él. ¿Cómo puedo tomar esas palabras y las puedo ocupar para hacer una mejor versión de mí? Porque eso sí depende de mí. Da lo mismo quien esté ahí, yo puedo siempre elegir qué hacer. Eso sería, Carlos. Sí, yo también dejaría como recomendaciones, ojalá leer el libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Para mí fue un gran primer paso, súper revelador. Eh, También les diría que intenten, el segundo mantra que se tienen que poner en la cabeza es que las cosas que le pasan son responsabilidad de usted. Todo lo que les pasa es responsabilidad de usted. Todo lo que les pasa es responsabilidad de usted. Peleas con la señora, problemas con los hijos, todos, todas las cosas que a usted le pasan son responsabilidad de usted. Y si usted quiere cambiarla, entonces hágase cargo, déjese de llorar, como dice Nico a veces, déjese de llorar y siéntase responsable de cambiar las cosas que a usted no le gustan. Si está guatón, bueno, hacer deporte, a comer cosas más sanas, a ir al nutricionista. Esas cosas están en su círculo de influencia porque dependen de usted. Si usted quiere aprender cosas, bueno, métase a YouTube, a canales de YouTube, escuche podcast, léase libros, métase a estudiar algún cursito por ahí por internet o en alguna universidad o en algún instituto. Eh, Cualquier cosa que a usted hoy día no le haga sentido y lo preocupe y lo agobie, yo le aseguro que el 95% es responsabilidad de usted. Y por lo tanto, si usted se hace cargo y se da cuenta y se habla a usted mismo y dice, bueno, voy a dejar de llorar, voy a dejar de reclamar y me voy a hacer cargo de que la única manera de que las cosas cambien van a ser por mí, entonces yo le aseguro que ese es el primer gran paso para poder cambiar su realidad. Así nomás está la cosa. Como siempre digo, ¿quiere llorar? Si quiere llorar, puede mandarnos por cualquiera de nuestras redes sociales el teléfono de su mamita o de su papito. Yo lo llamo y le digo que vaya a buscar al niño que está llorando en el baño y que se haga cargo. Por eso, cuando uno es niño, le cuesta ser proactivo y ahí el papá y la mamá son los que tienen que ayudarle a reinterpretar las cosas de forma más útil. Pero cuando ya no está Sí. papito y mamita, o cuando ya estamos grandecitos para que papito y mamita nos esté subiendo el ánimo y esté preocupado nosotros, ahí somos nosotros los que con proactividad podemos diseñar nuestra realidad y ayudar un poquito
a mover el mundo y hacer de este mundo un mejor espacio para poder vivir todos juntos. Así que eso Listo. sería el episodio de hoy. Lo pasé muy bien, muchas gracias a Dalai Carlos Escándar Lama, el Dalai Lama de la inversión y las finanzas de Chile. Listo. Mi nombre es Nico Magner y soy también el coanfitrión de este podcast de inversiones, de este podcast El que Jesus. busca siempre tratar de animarlos para que sean una mejor versión. Un día a la vez, un paso a la vez, siempre con mentalidad positiva y por favor, chicos, seamos mucho más proactivos. Nos vemos la siguiente semana en el episodio número 108 de este podcast de inversión llamado Inver Sapiens.